ahora veamos el alcance de las variables. Es algo muy sencillo. Crearemos una nueva función y esta función tomará una variable y va a modificar su valor. Así que el alcance de las variables hace referencia al lugar en el código donde esta variable ha sido definida y el valor que posee en ese momento. En el siguiente ejemplo evidenciaremos la importancia del nombramiento de variables, definición correcta de funciones. Esas dos cosas. Vamos a ejemplificar todo esto con la variable a. Entonces, démosle un valor a la variable a, por default que sea 2, y ahora vamos a crear una función, al cual la voy a llamar alcance, que reciba una variable x. Dentro de la función vamos a calcular una y que sea igual a por x y vamos a regresar la variable y ya calculada. Entonces ejecutemos esta función y ahora veamos qué resultado tiene. Voy a tener alcance y le voy a poner un 4. Entonces vemos que sin ningún problema está realizándose la operación, ya que aquí estamos tomando a la a que vale 2 y a la x que adquiere su valor a la hora en que mandamos a llamar a la función. Entonces está tomando la variable a de un scope o de un lugar que le vamos a llamar global. Dentro de una función, las variables que están definidas ahí dentro son variables locales. Y fuera de la función, acá, serán variables globales. Entonces hay que tener cuidado a la hora de estar ocupando variables dentro de nuestras funciones. ¿Y cómo sabemos si una variable es local o es global? Simplemente por el lugar donde está siendo definida. Aquí x está siendo definida en la cabecera de la función, por lo que la convierte en una variable local. Aquí, por ejemplo, y está siendo definida dentro de mi función, por lo que tiene o es una variable local. La única que es variable global dentro de esta función es la a. Entonces la a tiene un valor de 2. Veamos qué sucede si asignamos el valor de la variable a de forma local. Es decir, ahora la tratamos como una variable local dentro de la función. Veamos qué efectos tiene. Entonces creemos una nueva función que sea alcance 2 y pongamos a x. Y ahora aquí a va a ser igual a 8. Y vamos a poner y igual a por x. Las mismas operaciones. Y regresamos el valor de y. Y ahora veamos alcance 2 y pasemos el 4. Ahora pues es 4 por 8 son 32. Esperamos este resultado. Pero ¿qué podemos notar ahora? Aquí le hemos cambiado el valor a la variable a de forma local. Entonces, de forma local, la variable a tiene el valor de 8. Veamos de forma global qué valor tiene esa variable. Tiene un 2. ¿Ese dónde fue definido? Acá, en las variables globales. Probablemente te haya confundido un poco qué está sucediendo aquí. Porque aquí a vale 8 dentro de la función y acá afuera vale 2. ¿Y por qué al momento de hacer el imprimir esta variable vale 2? Es porque justamente tenemos dos lugares para definir variables. Uno es el lugar global y el otro el local. ¿A qué me refiero con esto? Aquí la a no tiene nada que ver con esta variable a global que hemos definido anteriormente.
sino que aquí es una variable local. No importa que tengan el mismo nombre, van a ser variables totalmente distintas. A menos que queramos ocupar intencionalmente ese valor de A. Entonces, tienes que tener en cuenta dónde estás definiendo estas variables, si es en un ambiente global o en un ambiente local. Pero lo mejor para evitarte cualquier confusión es ser tan específico como puedas a la hora de estar definiendo variables en una función. ¿Y a qué me refiero con esto? Que aquí, en lugar de que se llame A, se llame constante de mi función. Que seas tan descriptivo en su nombre, constante de mi función, para que no tengas ningún problema en saber qué variable estás ocupando. Así que esa es mi recomendación en este momento, que seas muy descriptivo en el nombre de tus variables. Así ya no tendrás ninguna duda de qué estás haciendo. Simplemente quería mencionar que hay dos lugares para definir variables: ambientes globales y ambientes locales. Ahora, aquí te puedes dar cuenta, hicimos dos funciones. Cada una tiene sus propias variables. El ambiente de esta función termina justamente en el return. Y el ambiente de esta otra función termina en su return. Y no tienen que relacionarse este con este. Entonces, siendo así, tenemos que el ambiente superior para definir variables es el global. Y pueden haber n cantidad de ambientes locales. Simplemente hay que saber cuál estamos trabajando. Y la recomendación final es que hagas o les des el nombre a tus variables muy específico, para que no tengas ningún problema a la hora de realizar las operaciones. Y por último, veamos aquí cómo trabajar con cadenas de texto. Vamos a ocupar un montón de veces la función print, así que pues veamos qué más podemos hacer con ella. Lo que podemos hacer es agregar operaciones dentro de esta función. Entonces veamos, podemos hacer print de la suma de 2 más 3 es, salimos del string, coma, hacemos la operación 2 más 3 y veamos el resultado. Entonces tenemos aquí, la suma de 2 más 3 es 5. También podemos agregar variables junto con las cadenas de texto para hacer una impresión mucho más correcta. Por ejemplo, hagamos la variable A que sea 45, la variable B que sea 10. Hagamos una variable que se llame suma, que sea igual a A más B. Y ahora sí, hagamos un print. En este caso vamos a hacer un print con formato. Entonces, lo primero que va a ir dentro del print es una F e inmediatamente después abrimos las comillas simples. Acá escribiremos el texto y pongamos la suma realizada es, abramos llaves, pongamos la variable A, salimos de las llaves, ponemos el carácter de más, abrimos unas llaves, ponemos B y ponemos el signo de igual y al final abrimos llaves y ponemos suma, que es donde estamos realizando la operación. Entonces, pues ya tenemos aquí un print con formato. La suma realizada es 45 más 10 igual a 55. Entonces, nosotros a lo que aplicaremos el formato o dónde vamos a ocupar esto será a los números decimales, porque pues dejan de tener relevancia cuando pues ya son 5 números decimales, 8 números decimales, ¿no? Supongamos que tenemos una variable y donde hacemos esta operación, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 entre 7. La guardamos en y ahora hagamos un print normal.
Por ejemplo, hagámoslo aquí, print de y. Y pues son bastantes decimales. Podemos nosotros acotar estos decimales de la forma siguiente. Print con formato y vamos a poner el resultado es llaves. Vamos a poner nuestra variable y, 2 puntos. Y vamos a poner 1.2 decimales y al final una F. Entonces, aquí lo que estamos indicando es que se ocupen 2 decimales, que no le haga caso a todos los demás, se redondean y al final ocupamos 2. En resumen, si has tomado todas las sesiones anteriores, lo que hemos estudiado hasta ahora ha sido la base de lo que nos va a servir para los siguientes módulos del curso. Hemos practicado un poco de Markdown, ver cómo se ejecuta una celda de código, crear NumPy arrays, crear funciones con argumentos e imprimir cadenas de texto. Es lo que hemos hecho hasta este momento. La siguiente sesión empezaremos a ocupar algunas funciones para resolver integrales y ecuaciones diferenciales numéricamente. Así que te espero en ella.